Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el momento en el que estéis viendo este vídeo. Bienvenidos de nuevo a Un poco de ciencia, por favor, en YouTube. Hoy os voy a hablar y os voy a responder algunas preguntas de uno de los asuntos que más interés suscita en este momento en el campo de la energía solar fotovoltaica y del cual hablo en mi libro. Así es que directamente os voy a presentar un documento con el cual os lo voy a relatar. El asunto del que os voy a hablar es el que tiene que ver con las perovskitas. ¿Qué son las perovskitas? ¿Y qué significan, qué representan en el mundo de la energía solar y sobre todo en el futuro de la energía solar? Entonces voy a responder esencialmente a 4 preguntas. ¿Qué son las perovskitas? ¿Qué aportan en el campo de la energía solar? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes presentan? Y por último, si habrá paneles solares de perovskitas en un futuro próximo. Bueno, desde el punto de vista de qué son las perovskitas, voy a poner un pequeño puntero para poderos marcar mejor. La perovskita es un material cuya estructura cristalina es compleja. Es decir, los átomos están agrupados de una manera, como veis en este dibujo, bastante compleja y laboriosa. El nombre perovskita viene de un científico que fue el que la descubrió por primera vez, Perovsky, un noble ruso que, por cierto, fue ministro en algunos de los gobiernos del zar. Y es una estructura a la que responde un material que se conoce con el nombre de titanato de calcio, y es una familia de materiales, es decir, no es un único material. De hecho, el material que más se utiliza en células solares con este tipo de estructura perovskita es este que tenéis aquí, es decir, es una composición compleja con carbono, nitrógeno, hidrógeno, plomo, etcétera, y con algún elemento que es el cloro, el bromo o el yodo. Bueno, desde el punto de vista de lo que son las perovskitas, cuando se utilizan en células solares, la estructura de una célula solar que está construida con perovskitas no difiere mucho de la estructura de cualquier otra célula que se fabrica con los materiales convencionales. Es decir, la idea es que esa perovskita se embute, por así decirlo, entre dos materiales que se encargan de extraer las cargas que genera la radiación incidente, la radiación solar, y esas cargas se hacen circular por una lavadora o por un frigorífico o por un ordenador y este funcionará. A grandes rasgos, esto sería la idea de lo que son las perovskitas, es decir, materiales con los cuales podemos fabricar células solares, en definitiva. ¿Qué aportan en el campo de la energía solar? Bueno, lo que aportan sobre todo es una evolución en lo que tiene que ver con el parámetro clave de las células solares, que es la eficiencia, que no es más que una historia cortísima de éxitos continuados. Fijaros en esta imagen que veis aquí, veis cómo ha evolucionado la eficiencia de las células solares comerciales basadas en silicio, en cobre, galio, indio, selenio y en teluro de cadmio, las 3 tecnologías comerciales en este momento, en función del año. Bueno, veis que es una tendencia siempre creciente, pero poco creciente. En cambio, con las perovskitas nos encontramos con unos aumentos absolutamente espectaculares. De hecho, hemos pasado de menos de un 4% de eficiencia en el 2009 hasta un 25,5% en el año actual. Esto no ha ocurrido en ninguna otra tecnología de fotovoltaicos en ningún momento. El silicio cristalino, que es la tecnología dominante, alcanza estas eficiencias, pero las ha alcanzado después de 50 años de trabajo sobre él. En cambio, en las perovskitas, en poco más de una década, lo hemos obtenido. Por lo tanto, parece obvio que estamos ante algo que puede suponer un verdadero cambio de paradigma en la energía solar fotovoltaica. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes presentan estos materiales? Bueno, como ventajas podemos citar esencialmente 3. La primera es que sus constituyentes son abundantes. Esto no los hace especialmente mejores que el silicio, porque el silicio también es muy abundante. La segunda es que tienen unas excelentes propiedades físicas. Esto ya sí es un cambio significativo respecto al silicio, porque el silicio no tiene unas grandes propiedades. En otro vídeo más adelante os hablaré un poco de las células de silicio y de por qué el silicio es tan dominante en el mercado actual si no tiene unas propiedades óptimas, ¿no? Y sobre todo la ventaja más significativa de todas es que
la tecnología de perovskitas es simple y sencilla. Fijaros, mientras que como dice aquí, mientras que para las células solares, fabricar células solares de silicio, necesitamos utilizar técnicas de muy alta temperatura y de una alta complejidad, para el caso de fabricar células de silicio, tenemos a nuestro alcance tecnologías que son sencillas, baratas y que sobre todo no requieren el uso de altas temperaturas. Esta es una de las principales, si no la principal, ventaja de las células basadas en perovskitas. El no requerir uso de altas temperaturas. ¿Por qué las altas temperaturas son perjudiciales para la energía solar fotovoltaica, para fabricar células solares? Esto os lo contaré en otro vídeo en este canal próximamente. No todos son ventajas, también hay inconvenientes, esencialmente 3. Algunos de sus constituyentes son tóxicos, el plomo, por ejemplo. Los dispositivos no son estables, es decir, los dispositivos fotovoltaicos basados en perovskitas se degradan con cierta rapidez, últimamente ya no tanto, pero sí es imprescindible encapsularlos y hacerlos estancos del medio ambiente porque la humedad los degrada. Eso es muy importante. Y sobre todo, al día de hoy, el factor más limitativo es el tamaño de las células. Fijaros, si es una célula solar basada en silicio, a la misma escala, ahí tenéis lo mejor que se puede hacer al día de hoy con perovskitas. Es decir, que estamos en tamaños realmente pequeños. Y la última pregunta y la más llamativa desde el punto de vista de los medios de comunicación al día de hoy. ¿Tendremos paneles solares de perovskitas pronto? Bueno, pues la noticia es que sí. Hay una compañía, Oxford Photovoltaics. Oxford Photovoltaics se fundó en 2010 y es un spin-off, es decir, es una empresa que salió de la Universidad de Oxford. Bueno, pues esta empresa va a comercializar paneles de células de silicio con células de perovskita en estructuras de multiunión. Eso os lo cuento en la siguiente diapositiva con un poco más de detalle. Con un 29%, esta es la clave, con un 29% de eficiencia demostrada. Fijaros, los paneles fotovoltaicos comerciales de silicio al día de hoy, los mejores, están con eficiencias, rondan eficiencias del 23-24%. Subir hasta un 29% es un logro realmente espectacular. Espectacular. Como dato al margen, Oxford Photovoltaics es un spin-off de la Universidad de Oxford, como acabo de decir, y Oxford hoy en día es una de las primeras vacunas que va a haber de la COVID. Es decir, esto da idea de la excelencia de esa universidad que es capaz de conectar su trabajo de investigación con el mundo real, ¿no? Con el mundo real en el campo de la medicina, en el campo de la energía, etc. Bueno, la idea de Oxford es hacer este tipo de dispositivo, es decir, partir de una célula comercial de silicio y colocarle encima directamente una célula de perovskita. De manera que cuando recibe la radiación del sol, una parte de esa radiación la recibe la célula de silicio y otra parte la recibe la célula de perovskita. Esa es la clave de por qué esas células son más eficientes, claramente, que las células actuales comerciales de silicio. Esto, claro, se conecta con el dispositivo que se quiera hacer funcionar y esto funcionará. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Para cuándo vamos a tener esto? Bueno, pues según se dice en la página web de Oxford, este año ya está completada una línea de fabricación de estas células en Brandenburgo, en una localidad muy próxima a Berlín. Esa fábrica va a ser una línea piloto que se supone que va a fabricar hasta 125 megavatios de paneles solares fotovoltaicos de ese tipo de estructuras que acabamos de ver, silicio con perovskita. Para que os hagáis una idea, 125 megavatios significa hacer en el entorno del equivalente a 1000 módulos fotovoltaicos diarios. Es decir, que estamos hablando de unas cantidades muy significativas, muy significativas. De hecho, ¿hasta qué punto está suscitando interés este asunto? Que esto trasciende del campo en el que nos movemos. Es decir, esto trasciende a medios de comunicación. Fijaros, en la CNN hace muy poco, en octubre de este mes, hicieron una entrevista a los responsables de esta línea de fabricación en la que el periodista tituló con bastante acierto a mi juicio:
Olvídense del silicio, este material, las perovskitas, puede suponer una auténtica revolución para la energía solar. De hecho, hay científicos que piensan que las perovskitas representan el mayor avance en la energía fotovoltaica desde la invención de la célula de silicio. Bueno, pues todo esto y mucho más os lo podéis encontrar en el libro del que soy autor, Energía Solar, de la Utopía a la Esperanza, en el capítulo 4 de ese libro, y muchas otras cosas que os iré desgranando poco a poco en sucesivas presentaciones que haga en este canal. Así es que nada más, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que os haya interesado y espero volveros a ver pronto de nuevo por aquí.